La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, y es que en el tema de la educación, pues claro, hay asuntos que han estado pendientes desde hace décadas en el país, y en el contexto de una nueva elección, le están poniendo atención los candidatos a este asunto. Bueno, estamos en una situación donde la escolarización en educación básica es la más baja de los últimos 20 años. Hay 1.2 millones más de niños, niñas y jóvenes de educación obligatoria que no han logrado regresar a las aulas luego de la pandemia, y entonces, a ver, se ha puesto atención en este asunto. Las propuestas de los candidatos a la presidencia, sobre todo, toman en cuenta esta situación. Hay planes para abatir ese rezago. En fin, de todo ello vamos a conversar. Marta, gracias por estar con nosotros. Marcela Pámanes, Manuel Cerrato, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Manuel, Marcela. Muchas gracias por la invitación y por tenerme aquí este tiempo. Pues encantados de conversar sobre todo de temas tan fundamentales. Y bueno, esa sería la pregunta para arrancar, Marta. ¿Se le ha puesto atención a este tema? ¿Está en la agenda, en las propuestas de los candidatos, o es algo que se está pasando por alto? De acuerdo, pues sí, empezar por mencionar que ya estamos en la cuenta regresiva, ¿no? Estamos a ya muy pocos días, 25 días para que vayamos a las urnas a tomar una elección. Hemos ya vivido 2 debates presidenciales y un tema que ha sonado un poco, ha prendido un poco las alertas de la sociedad civil, es lo poco que se está hablando de la educación. A pesar de que es uno de los problemas fundamentales que tenemos que resolver lo más pronto posible. Digo, este sexenio ya terminó, pero es una de, digamos, de las tareas pendientes más grandes que quedarán para el siguiente sexenio. Y todos los candidatos tienen, digamos, en sus propuestas algo que tenga que ver con educación. Sin embargo, el enfoque que se le ha dado ha sido realmente limitado y no, lo que hemos analizado es que las propuestas que se hacen parecen ser más como, digamos, el lugar común al que se llegan en todas las comidas, ¿no? Cuando platicamos con nuestra familia y hablamos de becas, y son siempre los lugares comunes a los que recurren los candidatos presidenciales al momento de hablar de educación. Y el problema de esto es que no están volteando a ver la evidencia de cómo se encuentra el sistema educativo y no están haciendo un diagnóstico correcto y oportuno de cuáles son las problemáticas realmente principales que se viven en la educación, y a partir de eso, bueno, plantear algunas soluciones. Desde el IMCO llevamos hablando de educación ya varios años, y más allá de las elecciones hemos señalado en múltiples ocasiones cuáles son estos retos que están quedando pendientes. Y son varios, pero especialmente nos enfocamos o nos preocupan 2. Como bien mencionas, el primero es la pérdida de escolarización. En México habíamos logrado prácticamente que la educación básica fuera universal, ¿no? Casi todos los niños, 95 de cada 100 niños estaban en la escuela, en los que ya sea preescolar, primaria o secundaria. Y digamos, el reto quedaba pendiente en materia de educación media superior o bachillerato, que a partir de que se vuelve obligatorio, vemos este repunte en la cobertura. Sin embargo, ¿qué pasa? Que después de la pandemia, muchos estudiantes salieron del sistema educativo. 1,5 millones fue la diferencia en la matrícula. Hoy hemos recuperado apenas a 300,000, y cada año que pasa, cada ciclo escolar que concluye, pues se vuelve más complicado, porque son personas que probablemente ya están en el mercado laboral o que dejaron inconcluso algún nivel educativo, y es muy difícil que regresen 3 años después a terminar este nivel educativo, ¿no? Entonces, esto nos deja con niveles de matriculación similares a los que teníamos hace 20 años. Entonces, es un retroceso educativo muy importante, aunque el dato final de la cobertura de educación básica es que 90% de la población en esta edad asiste a la escuela. Este retroceso de 5 puntos porcentuales es todo el avance que habíamos logrado en 20 años de política educativa. Entonces, es importante recuperar y promover que sea universal el acceso a la educación.
En otro estudio que hicimos en otro momento, hablábamos de, bueno, ¿quiénes son estas personas que están fuera del sistema educativo? Y nos damos cuenta que no es casualidad que las personas que no asisten a la escuela pertenecen en su mayoría a poblaciones vulnerables, o sea, población que habla alguna lengua indígena, comunidades rurales, población con discapacidad, personas afrodescendientes. Entonces, las personas que estamos dejando fuera son las que más requerirían esfuerzos para acceder a este derecho que es la educación. Uh-huh. En materia de la escolarización, las propuestas realmente son, como te decía, escuetas y genéricas. Los tres candidatos a la presidencia se enfocan en hablar de becas, ¿no? Y aunque las becas son es un apoyo importante que seguro motiva la participación de varias personas a la escuela. Hubo una encuesta del INEGI que salió hace un par de años en el que preguntaban cuáles son los motivos principales de abandonar la escuela. Y lo que más nos lamentamos de ver es la falta de interés por estudiar. Ese es el principal motivo por el que las personas salen de la escuela, aún más que por problemas económicos o financieros, ¿no? También está entre las complicaciones temas de salud, en el caso de las mujeres temas de matrimonio y de embarazo, y las becas no van a solucionar todo el problema que hay. Habrá algunas personas que efectivamente requieren un apoyo económico para continuar los estudios, pero hay otras que requieren otro tipo de factores y de políticas que sean más específicas para sus propias causas. En este sentido, una de las propuestas que hace la candidata del PAN-PRI-PRD es recuperar las escuelas de tiempo completo. También hemos hecho investigación al respecto y es un factor que contribuye de forma positiva, sobre todo por el tema de la alimentación. Algunas escuelas de tiempo completo que estaban en espacios de alta vulnerabilidad recibían también alimentos. Entonces, más que por la educación en sí misma o por la beca, las personas se ve un factor positivo que asisten por el tema de la alimentación. El segundo gran tema que queremos resaltar es la pérdida de aprendizajes. No es solo las personas que no pueden llegar a la escuela, sino que aquellas que llegan a la escuela no están aprendiendo lo suficiente. Hace unas semanas, unos meses, salió los últimos resultados de la prueba PISA, que por cierto en los últimos días estuvo muy controvertido si México participaba o no participaba en la prueba PISA. El día de ayer el presidente salió a decir que México va a participar en la próxima edición de PISA, que es la 2025. Entonces, ¿qué nos dan estos resultados? ¿Por qué es importante la prueba PISA? Porque hoy por hoy en México estas pruebas, estos exámenes, son los únicos que nos dan pruebas estandarizadas del aprendizaje de los jóvenes. Las pruebas estandarizadas son importantes porque los resultados son comparables en todo el país, en todas las economías, entonces sirven para plantear herramientas de política pública. Si nosotros vemos en la gráfica, vemos que en las tres materias que se evalúan, matemáticas, lectura y ciencia, en todas el nivel está igual al que teníamos en 2006, por igual o por debajo de los resultados de 2006. Esta caída abrupta en matemáticas sin duda es un foco rojo de que los estudiantes no están logrando habilidades muy básicas. 2 de cada 3 estudiantes de 15 años que aplicaron esta prueba no tuvieron el nivel mínimo de conocimientos en matemáticas, 2 de cada 3. Y estos son jóvenes que están en el sistema educativo, que van a seguir avanzando, que terminan la secundaria, pasarán al bachillerato, después entrarán a la universidad y aún así no tienen las herramientas más básicas. En un mercado tan competitivo como el que tenemos hoy, contar con estas herramientas es fundamental para acceder a empleos de calidad y sobre todo a volvernos rentables para el mercado. Sí, efectivamente, porque se ve que los jóvenes que llegan a la educación superior, que por supuesto no son todos los que inician una formación básica, los que llegan no tienen demasiadas referencias, no tienen todas las habilidades y competencias que deberían tener ya al acceder a un nivel superior. Ahora,
Marta, en esto que señalabas de las propuestas de los candidatos, e invitamos a la gente a que visite el portal del IMCO, imco.org.mx, porque ahí está el artículo con el desglose, con las gráficas y con las infografías, y en lo que respecta a las propuestas para la pérdida de escolarización, como bien decías, en su mayoría, pues la vieja confiable, becas, como si las becas por sí mismas o en automático resolvieran todo. Y en la parte de las propuestas para la pérdida de aprendizajes, o sea, algunos aspectos que se pueden ir debatiendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Jorge Álvarez Maínez, garantizar el financiamiento adecuado para el sistema educativo, asignando recursos suficientes para cubrir las necesidades de la población y fortalecer la infraestructura. Esto en un contexto donde, por ejemplo, hemos visto y se ha documentado que en los últimos 5 años no se ha asignado ni un peso, por ejemplo, para infraestructura tecnológica en escuelas, y que ha bajado la cobertura en Internet en las escuelas también en el último lustro, ¿no? En el caso de Claudia Sheinbaum, por ejemplo, propone apoyo a las ciencias básicas naturales, sociales y a las humanidades, se vincularán con áreas y sectores prioritarios del país, es decir, más inversión en ciencia, en un contexto donde pues se eliminaron fondos y fideicomisos también para la promoción de ciencia y la tecnología. Y luego Xóchitl, entre las propuestas, por ejemplo, promover la participación de los padres de familia en la elaboración de los libros de texto y en las prácticas pedagógicas. Pues se supone que la Ley General de Educación marca la obligatoriedad de que precisamente los padres de familia participen en la elaboración de los libros de texto, y de hecho fue una de las polémicas ahora con los libros nuevos, ¿no? Que si adoctrinamiento, que si todo lo que se dijo en su momento, pero se señalaba que de inicio el procedimiento ya estuvo mal porque no se contempló esta parte que ya viene en la Ley General de Educación. Entonces vemos que las propuestas son en general laxas, superficiales, como que parten de un discurso ya preelaborado sin tener un planteamiento completo de la situación y sin un cómo realmente procedente y aplicable a algo tan importante, tan fundamental como la educación. Sí, correcto, Manuel. En el caso de la pérdida de aprendizajes, creo que toda la problemática hemos estudiado y tiene un lugar común, que es la falta de información y la falta de medición respecto a las condiciones de aprendizaje de los estudiantes, pero también los logros educativos, ¿no? Este sexenio creo que lo que más se perdió fue la creación de evidencia y de datos que nos permitan medir los logros del sistema educativo. No solo se trata de las pruebas estandarizadas, como mencionaba PISA. México tenía sus propias pruebas estandarizadas que eran especialmente diseñadas para el contexto mexicano, que eran las pruebas Planea, ¿no? Ajá. Este sexenio se terminaron las Planea, no hubo otro ejercicio de evaluación estandarizada y hubieron ahí unas pruebas diagnósticas que esas más bien, más que, como les decía, para dar luz del sistema educativo y para tomar decisiones de política pública, las pruebas diagnósticas son una guía para que los docentes sepan el punto de partida de sus alumnos. Pero más allá de eso no se ha generado información. Tampoco tenemos información suficiente sobre el estado de la infraestructura en las escuelas, como bien mencionabas. Más allá de que no se destina un peso, no sabemos en qué condiciones están las escuelas, si hay o no hay suficiente mobiliario, si hay o no hay suficiente conectividad. Y también el tema de la transparencia afectó, como bien mencionas, el tema de los libros y el diseño curricular del nuevo plan de estudios que inició este ciclo escolar. Y se clasificó toda la información, ¿no? Se dice que el gobierno dice que sí hubo consulta con los docentes y con los padres de familia. Sin embargo, esa información la clasificaron como de interés nacional y por eso no podemos acceder a ella, no podemos ver quiénes participaron de estos foros, cuáles fueron las opiniones de los padres de familia. Entonces, ha habido muchos obstáculos a conocer la información. Entonces, la propuesta más grande que hacemos desde el IMCO es un llamado a los candidatos, a los 3 candidatos presidenciales, a que consideren en sus propuestas la vuelta a las evaluaciones y la vuelta a las mediciones. Lo más importante para generar y para restaurar la pérdida de aprendizaje es empezar a medirlos. No podemos partir de la nada a diseñar políticas y planes de estudio sin saber cuáles son las necesidades de aprendizaje,
tanto de los alumnos como del magisterio, porque antes también se evaluaba el conocimiento de los docentes y las habilidades que tenían, habilidades técnicas y demás. Hoy no sabemos nada al respecto. Hoy, por ejemplo, es muy importante saber si los maestros tienen habilidades tecnológicas, si saben utilizar una computadora, si pueden brindar este tipo de asesoramiento a los estudiantes, y hoy por hoy desconocemos esa información. Claro. Entonces, generarla es el primer paso para empezar a resolver el problema. Claro. Marta, buenos días. Te saluda Marcela Pavanes, escuchando la conversación. Y yo me gustaría mucho saber sobre la famosa nueva escuela mexicana. Y qué riesgos habría de que, como lo hemos visto a lo largo de mucho tiempo, cada sexenio se van haciendo nuevos planes de estudio o nuevas formas de abordar la educación. ¿Te parece a ti que lo que se propuso durante este sexenio y a sabiendas de que quieren, en el caso de que Claudia Sheinbaum sea la ganadora, continuar con la transformación, ¿te parece a ti que deberíamos de continuar por ese camino con la capacidad de análisis y con los datos que ustedes tienen, como para que haya un aliento en las capacidades de los alumnos y en las fortalezas del conocimiento en nuestro país? De acuerdo, pues mira, es una pregunta compleja porque claramente el plan de estudios tiene sus limitaciones y hemos salido varios expertos a decir las partes que nos preocupan del nuevo plan de estudios, ¿no? El primero, sin duda, es que no enseña lo suficiente estas habilidades básicas como lectura y matemática. Pero más allá de sus limitaciones, creo que el principal pecado que hemos cometido en la materia educativa, más allá de este sexenio, es un mal que venimos arrastrando desde hace muchas décadas, es que cada 6 años queremos reinventar la rueda y cada partido y cada color ha puesto su sello en la política pública, en la educación. ¿Y qué pasó a principios de este ciclo escolar? Que teníamos funcionando 3 planes de estudio al mismo tiempo. Teníamos el plan de estudios que estaba antes de Peña Nieto, el que implementó Peña Nieto y ahora el que implementó Morena. Esa tampoco es la solución. Está reinventando la rueda cada 6 años y cambiando modelos educativos, y también es muy costoso porque para mover un plan de estudios no es solo reimprimir los libros y demás, sino es toda la capacitación docente, y no puedes pedirle a los docentes que cada 6 años estén cambiando todo su material y todo su enfoque para atender a un tema que es meramente político y electoral. Creo que independientemente de quién sea el próximo candidato, el próximo presidente de la República, próxima presidenta de la República, hay que mantener lo que se tiene y construir a partir de ahí. ¿Tiene sus áreas de oportunidad? Por supuesto que sí. Hay cosas que hay que mejorar, hay cosas que no están muy claras cómo van a funcionar. Tenemos también alguna investigación sobre cuáles son estos riesgos del nuevo plan de estudios, y uno de los que nos preocupaba más es que no está conectado con el siguiente nivel educativo, ¿no? Desconecta totalmente la educación básica de la media superior, y eso es peligrosísimo porque llegarán los estudiantes de secundaria y bachillerato sin las habilidades mínimas que se requieren para este nivel educativo. Y hay que mejorarlo y hay que corregirlo, pero creo que hay que dejar de crear nuevos planes de estudio cada 6 años. Exacto. Porque no va a ser la solución. Un plan de estudios, por ejemplo, si ganara alguien que no fuera de Morena y quieren cambiar el nuevo plan de estudios, lo van a poder hacer a lo largo de su sexenio, pero se va a terminar implementando hasta el final porque no son enchiladas, ¿no? Tiene que dedicársele tiempo y tiene que llevar una pedagogía de fondo que tiene que respaldar el plan. Y eso fue lo que le pasó un poco a Peña Nieto, eso fue lo que le pasó también a Andrés Manuel, que, bueno, querían cambiar el plan de estudios. Peña Nieto lo logró implementar en su último año de presidente. Llega un nuevo presidente de otro color, no le parece, lo quiere cambiar y le toma todo el sexenio cambiarlo, y su último año como presidente es el que opera el plan que sí le gusta. Entonces, tenemos que cortar ya esta dinámica, también reconocer que puede tener aspectos importantes como, por ejemplo, todo el tema de la formación comunitaria,
la inclusión de minorías, hablan, por ejemplo, de incluir lenguas diferentes al español, que no necesariamente sean extranjeras, sino voltear a ver también a las múltiples lenguas y la diversidad que hay en nuestro país. Entonces, hay aspectos positivos en el nuevo plan de estudios, sin embargo, hay muchos que necesitan ser resueltos. Y esa va a ser la tarea del próximo presidente, atenderlo y ojalá no cambiarlo todo otra vez. En 30 segundos, Marta, ¿es necesario regresar al Instituto Nacional para la Evaluación de Educación en México? Totalmente, y tiene que tener autonomía constitucional, no puede ser únicamente un desconcentrado de la SEP, tiene que tener la capacidad de generar su propia información y no depender de ninguna Secretaría de Estado. Exactamente, muy bien. Pues muy interesante todo el análisis y el planteamiento. Invitamos, por supuesto, al público que nos acompaña a que consulte los contenidos del IMCO a través de su portal, imco.org.mx, concretamente este artículo, Educación en tiempos electorales. Marta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Hasta luego, igualmente. Buenos días. Marta Castro, investigadora del IMCO. Vamos a la pausa, 8:07, 27 grados. Regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.